Entre la noche del 17 de noviembre de 2014 y la madrugada del 18, una familia en Guaynabo pasó de estar en la seguridad de su hogar a vivir una de las noches más aterradoras que ha visto Puerto Rico. Al abrir la puerta, la cara era una conocida, una que no parecía traer consigo el horror, pero que en realidad venía a desatar una tragedia impensable. En cuestión de minutos, 4 miembros de una familia serían arrancados de este mundo, y el único que quedó con vida cargaría para siempre con la memoria de aquella madrugada. Hoy hablamos de la masacre de Guaynabo. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme hoy durante este episodio que les advierto desde ahora que conozcas o no esta historia, de aquí nadie sale sin el corazón hecho 1000 pedazos. Así que les sugiero discreción al escuchar el episodio. Mi gente, yo quiero confesarles algo. A mí, de verdad, una de las cosas que más me aterroriza como ser humano no es caminar por una calle sola, no es un lugar extraño, no es ni siquiera la violencia que uno sabe que existe allá afuera. A mí lo que me pone mal, lo que me revuelca por dentro, son las invasiones al hogar. Porque en la casa es donde se supone que uno baje la guardia. Es el lugar donde uno se quita el peso del día, donde uno duerme, donde uno come, donde uno está en pijama, despeinado, tranquilo, confiado, siendo simplemente una persona. Mi hogar es mi santuario. Y de pensar que alguien pueda entrar ahí, a ese espacio sagrado, a interrumpir esa paz, a destruirla, a convertirla en una pesadilla. Para mí eso es de las cosas más aterradoras que existen, porque te arrancan la seguridad más básica, te contaminan el único lugar donde se supone que uno esté a salvo. Y por eso este caso pega en lo más profundo, porque estamos hablando de una familia atacada dentro de su propio hogar, en el lugar donde jamás debieron haber vivido algo así por alguien que no solo llegó con mala intención, sino que entró sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Y cuando una historia empieza así, ya uno sabe que no está frente a un caso cualquiera. Ahora, antes de entrar en todos los horrores ocurridos aquella noche, yo quiero detenerme un momento en algo que para mí pesa muchísimo, y es quiénes eran las personas que vivían dentro de aquella casa, que entendamos que allí no vivían nombres dentro de un expediente, allí vivía una familia. La urbanización Los Frailes, en Guaynabo, dentro del Puerto Rico metropolitano, está localizada en una zona bastante normal de familia, de vecinos, de rutina, de escuelas, de carros entrando y saliendo y de gente viviendo su vida. La familia no vivía en una casa metida en un monte ni en un lugar abandonado, ni en una zona que uno pudiera describir como aislada del mundo. Y eso también hace que esta historia dé más miedo todavía porque no ocurrió en un sitio remoto ni en una esquina olvidada, sino en una comunidad del área metro que desde afuera podía parecer tranquila, organizada y segura. Dentro de esa casa vivía Miguel Ortiz Díaz, el padre de familia. Vivía su esposa Carmita Uceda Siriaco, quien era de nacionalidad peruana. Vivía también Clementina Siriaco López, la madre de Carmita, la abuela de la casa, también peruana. Y junto a ellos estaban Michael y Ángel, 2 hermanos que estaban creciendo dentro de ese hogar, dentro de esa rutina, dentro de ese espacio que para ellos debía significar protección, costumbre, estabilidad y amor. Era un hogar donde vivían varias generaciones bajo un mismo techo, donde había una dinámica familiar, confianza, descanso, donde había vida. Miguel Ortiz Díaz no era simplemente el padre de una familia ni un nombre más dentro de una nota de sucesos. Miguel era un veterano retirado del ejército de Estados Unidos, un hombre que después de su vida militar siguió trabajando durante años en la American Military Academy de Guaynabo como instructor del programa Junior ROTC. Y eso dice mucho de una persona, porque alguien que dedica su vida a formar jóvenes, a enseñar disciplina, estructura y dirección, no está pasando por este mundo sin dejar huella. Era el tipo de hombre que representaba orden, responsabilidad y presencia. No era una figura borrosa dentro de esa casa. Era una parte central de ese hogar y también de una comunidad escolar que lo conocía y lo respetaba.
A su lado estaba Carmita Uceda Siriaco, su esposa. Y aquí también hay que detenerse con respeto, porque demasiadas veces en estos casos las mujeres quedan reducidas al papel de la esposa de y se les borra todo lo demás. Pero Carmita tenía una vida propia, una identidad y una comunidad propia. La cobertura de la época recogió que era una mujer muy querida dentro de la comunidad peruana en Puerto Rico, una mujer presente, conocida, de esas personas que no pasan desapercibidas entre los suyos. Y eso me parece importante porque nos deja ver que Carmita no solamente era parte de una familia hacia adentro, sino también parte de una red humana más grande, de afectos, de encuentros, de gente que luego quedó devastada tratando de entender cómo una mujer así había terminado en medio de una tragedia tan brutal. Michael Ortiz Uceda, de 15 años, un adolescente, estudiante de 9º grado de la misma American Military Academy donde trabajaba su padre. Y esa coincidencia le añade algo bien doloroso a esto, porque padre e hijo no solo compartían la casa, también compartían de cierta manera el mismo mundo diario, la misma institución, la misma estructura, el mismo entorno. Michael no era un hombre perdido dentro de una lista de víctimas, era un muchacho con rutina, con escuela, con una vida que apenas estaba empezando, con una identidad que apenas se estaba formando. Ángel, el menor de los dos, tenía 13 años. 13. Y a veces uno dice el número así rapidito, pero cuando de verdad lo piensa, entiende que estamos hablando de un niño, no de un adulto pequeño, sino un niño, uno que todavía debía estar pensando en cosas de su edad, no pasar por todo lo que le tocó pasar. Dentro de aquella misma casa también vivía Clementina Siriaco López, la madre de Carmita, la abuela de la familia. Y eso le añade otra capa a esta historia porque no estamos hablando solo de un matrimonio con hijos, sino de una familia donde vivían distintas etapas de la vida, donde había una madre, una hija, su esposo y nietos compartiendo el mismo espacio. Mientras adentro todo seguía su curso, afuera ya existía una tensión que todavía no parecía anunciar el horror, no era una amenaza abierta. Era en apariencia un problema entre adultos, un asunto pendiente que visto desde lejos podría parecer incómodo, sí, pero manejable. Pero no todo el mundo procesa los conflictos de la misma manera. Lo que para algunos se queda un problema más, para otros se convierte en algo personal, en resentimiento, en algo que va creciendo por dentro hasta tomar una forma mucho más oscura. Y lo más inquietante de todo es que el peligro no venía de un desconocido. Uno de los nombres que terminaría entrando a esa casa ya tenía un vínculo previo con Miguel Ortiz Díaz. No era una cara ajena ni un nombre extraño para la familia. Era alguien que ya orbitaba cerca de sus vidas por una razón concreta. Ese hombre era Christopher Sánchez Asensio. Christopher le alquilaba una propiedad a Miguel y llevaba varios meses sin ponerse al día con la renta. Había atrasos, había reclamos y en algún momento, antes de todo lo que pasó, tuvieron una discusión fuerte por ese dinero pendiente. Para cualquiera, aquello seguía siendo un problema de alquiler. Pero en la mente de Christopher ya no era solo dinero, se había convertido en algo personal y peligroso. La noche del 17 de noviembre de 2014, que por cierto era el cumpleaños de Michael, el hijo mayor de Miguel, cerca de las 9 de la noche, Christopher Sánchez Asensio llegó hasta la casa de Miguel con una excusa que sonaba completamente normal, como para no encender una alarma inmediata. Supuestamente iba a llevarle dinero a Miguel de la renta que debía. Christopher no llegó tumbando la puerta, no llegó gritando, no llegó vestido de amenaza desde el primer segundo. Llegó con una cara conocida, con una razón creíble para estar allí, con esa falsa normalidad que hace que una persona abra la puerta sin imaginar que le está abriendo la entrada al infierno. Miguel sabía quién era Christopher, sabía cuál era el problema pendiente entre ellos. Pero lo que la familia no sabía era que detrás de esa visita ya venía caminando una tragedia y que aquella visita no venía sola porque mientras Christopher cruzaba por esa entrada, afuera ya estaba esperando el otro hombre que quedaría amarrado para siempre a esta historia, José Luis Bosch Mulero, y ya ambos habían coordinado todo lo que iba a pasar después. Christopher entra primero mientras que José Luis se queda en el vehículo. Y ahí, sin que esa familia pudiera saberlo todavía, ya estaba entrando a la casa no solamente un hombre con una deuda, sino el principio de una pesadilla.
Dentro, la familia estaba en su mundo normal. La abuela Clementina estaba en el segundo piso dormida. Carmita estaba con los muchachos Ángel y Michael en una especie de cuarto familiar, un family room, donde tenían videojuegos y pasaban tiempo juntos. Y en cuestión de minutos, esa estructura familiar quedó rota de la forma más brutal. En algún punto Christopher sale de la casa tal como ya lo había coordinado con José Luis, y ahí es que el plan da ese paso del que ya no había vuelta atrás. José Luis se baja de la guagua, entra a la casa armado, y en ese instante se rompe la aparente normalidad por completo, ya que ello no era un problema entre arrendador e inquilino, ya no era una discusión por renta, ya no era una situación incómoda que se podía resolver hablando o pagando. Y como si todo eso ya no fuera suficientemente perverso, al principio Christopher trató de actuar como si él también fuera parte de las víctimas del supuesto asalto, como si él no fuera uno de los responsables directos de lo que estaba pasando. Y eso da un tipo de asco distinto, porque no habla solamente de violencia, habla de cálculo, de manipulación, de sangre fría. Habla de alguien que no solo iba a hacer daño, sino que además iba a fingir dentro del mismo escenario que ese daño le estaba pasando también a él. Pero esa situación le duró poco porque después tomó una de las armas y ahí la verdad de lo que estaba ocurriendo ya no se podía esconder. Ya era una casa tomada por dos hombres que habían decidido llevar la violencia hasta el final. Y es en ese punto donde la historia deja de ser inquietante y se convierte en una total pesadilla, porque ahí es cuando empiezan con Miguel. A Miguel lo movían de un lugar a otro, mientras él, como podía, intentaba hacer entrar en razón a Christopher, tratando de detener lo que ya se le estaba saliendo de las manos. En algún momento les suplicó que se fueran, que no iban a llamar a la policía, que no les hiciera daño. Y esa parte pesa muchísimo porque ahí no estamos viendo solo a un hombre asustado. Estamos viendo a un padre tratando de proteger a su familia con lo único que le quedaba, su voz. Pero esa noche la voz no alcanzó. Entonces vino el momento que lo cambió todo. Christopher abrió fuego contra Miguel y le quitó la vida dentro de su propio hogar. A partir de ahí, cualquier intento de fingir o disimular lo que estaba ocurriendo se cayó por completo. Ya no era un robo, ya no era una amenaza para asustar, era una ejecución. El ruido de la conmoción hizo que Clementina, la abuela, se despertara y bajara. Y lo que encontró no fue ni una explicación ni una salida. Se encontró con el horror ya instalado dentro de su casa. La sometieron y la hicieron arrodillarse. Luego sacaron a Carmita y a los muchachos del cuarto donde estaban y los pusieron allí, justo frente al cuerpo de Miguel. Y entonces ocurrió uno de los momentos más duros de esta historia. Carmita, entendiendo lo que venía, le dijo a sus hijos que se agarraran de las manos y que oraran, porque les iban a quitar la vida. Ángel, el hijo menor, cerró los ojos y empezó a orar. Escuchó disparos y sintió el cuerpo de su madre caer sobre él. Luego abrieron fuego contra la abuela Clementina y cuando intentaron dispararle a Ángel, el arma falló. Ese detalle cambió el rumbo de todo, porque si esa arma no se atora, probablemente aquella noche nadie quedaba con vida. Pero se atoró, y en vez de irse, en vez de detenerse, tomaron otra decisión igual de aterradora: llevarse a los dos hermanos. Pero antes de sacarlos de la casa, les ordenaron que fueran al baño a limpiarse la sangre que tenían encima, la sangre de su madre y de su abuelo. Después que se limpiaron, los montaron en un vehículo, y en ese momento ya aquella casa había quedado convertida en silencio. Miguel, Clementina, Carmita habían fallecido, pero Michael y Ángel seguían vivos, sí. Pero no porque le hubieran tenido compasión, sino porque quienes los secuestraron todavía estaban decidiendo cómo terminar de borrar a los últimos testigos. Ahí la historia dejó de ser solamente de una familia atacada dentro de su hogar y se convirtió en la historia de dos niños arrancados de esa casa por los mismos hombres que acababan de asesinar a su padre, a su madre y a su abuela. Los montaron en un vehículo y salieron de allí sin saber hacia dónde los llevaban. Ahora el horror no estaba quieto dentro de la residencia, ahora iba en movimiento con los dos hermanos dentro de un carro, todavía cubiertos por la violencia y el terror de lo que acababan de ver, mientras dos hombres decidían qué hacer con las únicas vidas que quedaban.
Durante ese trayecto, lo que se desprende es que ellos mismos iban pensando cómo terminar de borrar a los últimos testigos. No salieron de aquella casa con un plan improvisado de último minuto. Salieron arrastrando a dos muchachos a quienes ya veían como un problema que había que resolver. Hasta que en algún momento llegaron a una cantera, un lugar aislado de terreno abierto y rocoso, donde prácticamente no hay nadie, especialmente en la noche. Y allí volvió a repetirse la misma lógica de crueldad. Bajarlos, someterlos, arrodillarlos y decidir qué niño caía primero. En esa cantera bajaron a Michael y a Ángel. Y en medio de aquella pesadilla, Ángel todavía intentó agarrarse de cualquier cosa que sonara humana, cualquier cosa que pudiera despertarles un mínimo de compasión, recordándoles precisamente eso, que era el cumpleaños de su hermano. Eso de verdad te destruye, porque te deja ver la mente de un niño en medio del terror absoluto, buscando una razón para que el mal se detenga, y ni así se detuvo. Antes de presenciar la pérdida de su hermano, Ángel le dice a Michael: te perdono, hermano, por las maldades que me has hecho. Nos vemos al otro lado. Y sin que Michael pudiera llegar a responderle a su hermano, sin piedad, sin una nota de compasión, allí terminaron con la vida de Michael. A mí esa parte me parte de una forma distinta porque era un niño de 15 años y ese día era su cumpleaños. Después fueron por Ángel, intentaron dispararle también, pero la arma volvió a fallar. Y ese detalle, por increíble que parezca, dentro de algo tan oscuro, vuelve a cambiar el curso de todo, porque cuando el objeto no sale, ellos no se van, no lo dejan ir y no se asustan, siguen intentando hacerle daño a Ángel, enfocándose en su cuello. Tratan de cortarle el cuello, tratan de romperle el cuello. Y cuando tampoco logran terminar de eliminarlo así, toman otra decisión monstruosa: llevarlo a un puente para deshacerse de él. Y aquí la historia se vuelve aún más insoportable porque incluso en ese punto, Ángel seguía peleando por vivir de la única manera que podía. Cuando llegan al puente y se están estacionando, Ángel logra salir del carro y corre como alguien que ya no está huyendo solamente del dolor, sino del mismo final. Christopher va detrás, lo alcanza, le mete un puño que le rompe la nariz. A Ángel ya le habían cortado el cuello con un objeto punzocortante. Lo habían golpeado, le habían arrebatado a toda su familia. Pero eso no les bastó. Lo obliga a sentarse en una baranda y lo empuja hacia el vacío. Lo lanzaron de un puente de más de 40 pies de altura y Ángel quedó sin aire, pero al caer pretendió haber quedado sin vida. Y eso mismo fue lo que los hombres pensaron y se marcharon. Ahora, en la cabeza de estos dos animales, ahí debía acabarse todo. Ahí tenía que terminarse la historia. Ahí ya no debía quedar nadie. Que la historia iba a cerrarse exactamente como ellos querían. Una casa convertida en matadero, otro escenario con el cuerpo de Michael y ni un solo sobreviviente capaz de decir quién había hecho qué. Pero no, porque Ángel sobrevivió. Y yo creo que una de las cosas que más rompe de este caso no es solamente que sobreviviera, sino la forma en que lo hizo. No estamos hablando de alguien que salió ileso o que recibió ayuda de inmediato. Estamos hablando de un niño de 13 años que vio cómo le arrancaron la vida a su madre, a su padre, a su abuela, a su hermano, que había sido secuestrado, golpeado, atacado una y otra vez y aún así seguía luchando por vivir. Después de la caída, Ángel despertó y volvió a perder el conocimiento. Sentía un calentón en la espalda por el golpe. Pero Ángel cayó sobre grama, no sobre piedra, lo que probablemente salvó su vida. Y ahí uno entiende cuán brutal fue todo y cuán improbable fue que ese muchacho siguiera aquí. Lo que vino después fue casi igual de impresionante, porque Ángel logró levantarse, logró caminar, logró salir a buscar ayuda. Eso de las 3 de la madrugada, horas después. Desesperado, Ángel tocó la puerta de vecinos del área y por el susto no le abrieron la puerta, pero llamaron a la policía. 2 policías municipales de Guaynabo respondieron a una llamada de un ciudadano y en medio de la oscuridad vieron la silueta de un jovencito levantando las manos en señal de socorro. Estaba en media, sin camisa, con la cara completamente ensangrentada y otras partes del cuerpo cubiertas de sangre. Era Ángel.
con 13 años, después de haber pasado por un infierno que ni un adulto debería vivir, todavía seguía en pie. Y lo más impresionante es que Ángel no apareció perdido dentro del shock sin poder articular nada. Llegó cargando con una verdad insoportable y una fuerza que no parece de un niño de 13 años. Porque Ángel fue quien sostuvo todo por lo de él y lo que su familia había pasado, quien señaló que en su casa estaban su papá, su mamá y su abuela, quien indicó dónde estaba su hermano, quien terminó convirtiéndose en la memoria viva de una familia que ya no podía hablar. Eso fue lo que permitió que las autoridades unieran la escena de Guaynabo, el trayecto, el lugar donde habían dejado a Michael y la participación de los hombres que acababan de salir de allí pensando que no quedaba nadie para contar nada. Llamaron a la ambulancia y de camino al hospital, Ángel le dice al policía: "Gracias por salvarme la vida". Qué triste, en realidad no había necesidad de esto. Aquí esta historia ya no es solo de un crimen horroroso, también es la historia de un muchacho que aún después de pasar por un infierno que no se puede narrar sin que se le apriete a uno el pecho, siguió vivo. No por piedad, no porque se detuvieran, no porque cambiaran de opinión. Siguió vivo a pesar de ellos, y esa sola verdad ya cambia todo. Los agentes fueron a la casa de Christopher y lo encontraron lavando la guagua mientras José Luis terminó entregándose voluntariamente. A partir de ese momento el caso empezó a cerrarse rápido, alrededor de Christopher Sánchez Asensio y José Luis Bosch Molero. La policía y el Ministerio Público ya no estaban buscando a ciegas, tenían escenas que coincidían con lo que Ángel había relatado. Tenían una relación previa entre uno de los atacantes y la familia y poco a poco se fue armando el cuadro de una violencia que había comenzado en la residencia y había seguido hasta otros puntos. De hecho, en el proceso trascendió que Christopher ofreció dos versiones distintas de los hechos. En la primera se presentó como si fuera una víctima más dentro del crimen, pero la segunda aceptó haber disparado el arma que terminó con la vida de los 4 miembros de la familia y hasta dibujó un mapa de la residencia. Muy pronto ambos enfrentaron cargos graves por el desvivimiento de los 4 miembros de la familia y por todo lo que ocurrió con Ángel. Fueron acusados de asesinato en primer grado y casi 40 cargos adicionales, incluyendo secuestro agravado de un menor y destrucción de evidencia, y a ambos se le impuso una fianza de $8 millones. En ese momento, Reuters y AP reportaron también que el móvil alegado estaba ligado a la disputa por la renta atrasada que Christopher mantenía con la familia. O sea, desde el arranque quedó claro que no estaban ante un crimen improvisado, sino ante una secuencia de violencia brutal que había comenzado con una relación previa y terminó casi borrando a una familia completa. En enero de 2015 ya se hablaba de causa para juicio contra el dúo y la acusación recogía la secuencia básica que el país ya empezaba a entender. Asesinaron a Miguel, a su esposa Carmita y a su suegra Clementina en la residencia, terminaron con la vida de Michael en otro lugar y al hijo menor lo apuñalaron y lo lanzaron por un puente dejándolo por muerto. Eso fue lo que se alegó formalmente, eso fue lo que después se fue probando. Y eso fue lo que se convirtió en uno de los crímenes que Puerto Rico no olvida, porque no fue una sola escena, sino una cadena completa de destrucción. Y aunque ahí el caso ya estaba bastante claro, lo cierto es que para Ángel la historia no terminaba con que la policía le creyera ni con que arrestaran a los responsables. Ahí comenzaba otra parte igual de dura, solo que mucho más silenciosa. Sobrevivir después de haber sobrevivido. Porque una cosa es salir vivo de una madrugada así y otra muy distinta es seguir viviendo con todo lo que esa madrugada te dejó adentro. Seguir despertando, seguir respirando, seguir creciendo. Seguir oyendo a adultos hablar de tribunales, de cargos, de declaraciones, de evidencia, mientras tú cargas en la cabeza imágenes que ningún niño debería haber visto jamás. Y eso también hay que decirlo, porque a veces la gente cuenta estos casos como si la historia terminara el día del arresto o de la sentencia, y no. Para el sobreviviente muchas veces ahí es que empieza lo más largo. En Sala Ángel tuvo que volver a pasar por el horror con palabras, tuvo que recordar, tuvo que ubicar a los hombres que entraron a su casa, tuvo que volver a contar paso a paso todo lo que pasó con su papá, con su mamá, con su hermano y con su abuela. Y eso honestamente me parece de las cosas más crueles del sistema,
aunque sea necesario, porque para buscar justicia muchas veces se le exige a la víctima que se rompa otra vez frente a extraños, frente a abogados, frente a jueces, frente a un país entero que escucha la tragedia desde afuera, pero no la carga por dentro como la carga quien la vivió. Años más tarde, la propia exfiscal Janet Parra insistió en que sin el testimonio de Ángel no hubiese habido caso, y eso también le añade otro peso a esta historia. Cuando finalmente el caso aterrizó en sentencias, el tribunal condenó a Christopher Sánchez Asensio a 254 años de cárcel. José Bosch Mulero, por su parte, terminó declarándose culpable y fue sentenciado a 95 años de prisión. Pero aun cuando uno escucha esos números y entiende que el sistema castigó, la verdad sigue siendo incómoda porque no hay una sentencia que devuelva a una familia. No hay años suficientes para regresar a Miguel, a Carmita, a Clementina o a Michael. No hay condena que le quite a Ángel la memoria de aquella madrugada. Lo único que hace la justicia, hasta donde puede, es reconocer que lo que pasó allí fue monstruoso. Y quizá por eso esta historia sigue pesando tanto. Porque al final no estamos hablando solamente de desvivimientos, de cargos o de años de cárcel. Estamos hablando de una casa donde se suponía que una familia estuviera segura, donde una noche que empezó como cualquier otra terminó casi borrando una línea familiar completa, y de un niño que cuando no se suponía que quedara nadie, quedó él. Quedó vivo, quedó herido, quedó marcado, pero quedó. Y con eso, aunque no lo quisiera, terminó cargando la memoria entera de los suyos. Y sin embargo, dentro de una historia tan oscura, hay algo que ellos no pudieron hacer. No pudieron dejar silencio total. No pudieron borrar a todos. No pudieron cerrar la historia a su manera, porque Ángel siguió aquí. Pero antes de cerrar esta historia, yo sí creo que hay que hablar de Ángel hoy día, aunque sea con el cuidado y el respeto que eso merece. Porque después de contar todo lo que le hicieron, después de hablar todo lo que vio, de lo que sobrevivió y de la carga brutal que terminó llevando sobre los hombros, también es justo decir que la vida de Ángel no se quedó congelada para siempre aquella madrugada. Lo último que trascendió públicamente de forma clara en prensa abierta fue que en mayo de 2019 Ángel Ortiz Uceda se graduó con honores de la American Military Academy, la misma institución tan ligada a la vida de su padre y su hermano, y que se encaminaba a comenzar estudios universitarios. Y yo no sé a ti, pero a mí esa imagen me pega duro, porque pensar que ese niño ensangrentado pidiendo ayuda en la oscuridad y luego pensar en el mismo niño años después graduándose se siente casi imposible de procesar. Ahora bien, fuera de eso, no hay demasiada información pública reciente sobre su vida privada, y eso honestamente hay que respetarlo. Y yo creo que esa es una de las partes más fuertes de este caso, que Ángel no solo sobrevivió, Ángel siguió creciendo, siguió estudiando, siguió viviendo, siguió empujando su vida hacia adelante, aún después de cargar con un dolor que habría partido a muchísima gente. Y yo no digo esto para romantizar el sufrimiento, porque no hay nada bonito ni nada inspiracional en lo que a un niño le destruyan la familia. Pero sí dice algo importante, que intentaron apagarlo y no pudieron, que intentaron dejar a esa familia sin voz y no lo lograron. Que dentro de tanta maldad quedó una vida en pie, una memoria en pie y una verdad en pie. Al final, la masacre de Guaynabo nos rompe solamente por la brutalidad. Rompe por la traición, rompe porque el peligro entró por una cara conocida. Rompe porque no hizo falta tumbar la puerta. Rompe porque la violencia se metió en un hogar usando la confianza como llave. Y eso, para cualquiera que ame su casa, su rutina, su familia, da un miedo que se le pega a uno al pecho, porque hay heridas que no sangran hacia afuera para siempre, pero se quedan adentro. Hay recuerdos que no se borran, hay noches que no se olvidan, hay sonidos, imágenes y vacíos que se quedan acompañando a una persona por el resto de su vida. Y honestamente, para mí, eso merece ser dicho con el mismo peso con el que se dicen las partes más oscuras del caso. Porque si vamos a contar lo que se hicieron, también hay que contar lo que no pudieron hacer. Y al final, eso también se vuelve una forma de justicia. No la justicia perfecta, porque esa no existe. No la justicia que devuelve a un padre, una madre, una abuela, un hermano. No la justicia que borra trauma, ni que recompone una infancia rota, ni que repara una noche como esa, pero sí una forma de justicia. Porque la verdad quedó viva, porque la historia se pudo contar, porque hubo alguien que aún después de pasar por el infierno pudo seguir ahí para mirar al mundo y decir:
esto pasó, esto fue real, esta familia existió y lo que le hicieron no se puede minimizar ni olvidar. Y por eso la masacre de Guaynabo no es solamente la historia de 2 hombres violentos y una familia asesinada. Es una historia sobre control, confianza traicionada, sobre el terror de una invasión al hogar, sobre la destrucción de un espacio que debía haber sido seguro, sobre una familia real, con nombres, con rutina, con comunidad, con vida que fue aniquilada por una mezcla de resentimiento, cobardía, deshumanización brutal, pero también es la historia de un muchacho que quedó vivo cuando se suponía que nadie quedara vivo. Y yo creo que eso es lo que más pesa cuando uno apaga la cámara, cuando se acaba la narración y cuando se queda a solas pensando en lo que acaba de contar. Que aquí no hablamos de números, no hablamos de titulares, no hablamos de una noticia vieja, hablamos de un hogar destruido, una familia arrancada de este mundo, que estaba dentro del lugar donde más debía sentirse protegida. Hablamos de una madre que le dijo a sus hijos que oraran porque entendió que los iban a matar. Hablamos de un niño que tuvo que hacerse el muerto para seguir vivo. Hablamos de una tragedia que aunque pasen los años sigue teniendo el poder de apretarle el pecho a cualquiera que la escuche con un poco de humanidad. Y yo les voy a ser bien honesta, después de historias así, yo no me quedo igual. A mí las invasiones al hogar me dan un terror real. No es miedo después de uno ver una película, es ese miedo que se te mete en el pecho cuando apagas las luces, cuando cierras la puerta, cuando te acuestas y piensas que ese lugar donde tú deberías estar más segura y escuchar que todo esto empezó simplemente porque alguien tocó la puerta, eso a mí me trastoca. Porque uno confía, uno abre, uno no está pensando que ese momento puede cambiarlo todo. Y desde hace tiempo yo me volví bien consciente de eso. Yo reviso las puertas más de una vez antes de acostarme. Yo vuelvo y camino la casa. Tengo cámaras, tengo alarma, tengo una barra en la puerta corrediza. Y yo no digo que es que vivo en paranoia, es que hay cosas que yo no puedo ignorar. Y aún así uno sabe que no hay manera de controlarlo todo. Y eso es lo más incómodo, que tú haces lo que tú puedes, pero hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y por eso este caso se queda contigo, porque no es algo lejano. No es algo que pasó por allá, es algo que puede tocar el espacio más íntimo que uno tiene. Tu casa, tu rutina, tu gente. Y eso da un miedo distinto. No había necesidad. Y exactamente como dice la fiscal Janet Parra, esto es un crimen sin sentido. Todo por una deuda de $1,500. Por eso le arrebataron la vida a 4 personas y dejaron a un niño traumatizado por el resto de su vida. Porque aunque él esté bien ahora, a mí no me puedes decir que eso no deja a una persona, cualquier ser humano, con trauma. Mi gente, esta fue la historia de la masacre de Guaynabo. Me pareció tan impresionante. Me alegra mucho saber que Ángel se graduó, que está creciendo, que está saludable. Espero que encuentre la paz que me imagino que necesita, que en paz descansen sus familias. Qué horrible, mi gente. Eso a mí me da un miedo que yo no sé, nada más de contar la historia me da un pánico horrible. Qué miedo debió haber sido eso, mi gente. Les digo la verdad que las invasiones al hogar son mi mayor terror. Gracias por acompañarme durante este episodio tan emocional. Gracias por estar conmigo semana tras semana. Gracias por su apoyo. Saben que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Hagan bien sin mirar a quién. Delitos de sangre. Bye.